6 de la mañana, 48 minutos, y ahora sí restablecemos el contacto, como lo decíamos, con Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla del ELN, que amablemente nos ha recibido telefónicamente desde el Ecuador. Comandante Pablo Beltrán, muy buenos días y bienvenido a las Super Noticias del Valle. A usted y a toda la audiencia, y bueno, con gusto por acá para informarles lo que se requiera. Comandante, hace pocos días pues se conoció de este acuerdo, este nuevo acuerdo entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional para dar inicio a la fase pública el próximo 8 de febrero. Yo quiero preguntarle, iniciar pues esta entrevista con usted, ¿cómo fueron esos días de reunión, esos 3-4 días de reunión con el gobierno nacional para lograr pues llegar a este nuevo acuerdo? Recordemos que el proceso de una u otra manera pues había tenido algunas trabas. Sí, tuvimos después del acuerdo del 30 de marzo 10 meses muy agitados en el que el gobierno en forma sucesiva colocaba trabas y cosas desde fuera de la mesa como imposiciones. Entonces los 10 meses se nos fue en resolver esas exigencias unilaterales y convertirlas pues en tema de negociación, o sea, acuerdos bilaterales en que cada uno coloca una parte para lograr un punto medio. En ese sentido es que se logra el acuerdo en octubre de hacer unas liberaciones, y en los últimos días, acá en Quito, los últimos días fueron 5 días de reunión, logramos como cubrir los últimos detalles del acuerdo, que fue lo que se informó en la rueda de prensa que se hizo en la Cancillería ecuatoriana. Comandante, ¿qué ha sido o qué fue lo más difícil de esas reuniones con el gobierno nacional? Yo quiero precisamente hablarle de Juan Camilo Restrepo. Él pues de una u otra manera se ve en parte que quisiera pues negociación. Se hablaba de que se va a iniciar la mesa pública el próximo 8 de febrero, pero a través de redes sociales él escribe algunos trinos que dejan o que podrían, digo yo, tambalear nuevamente el proceso. ¿Ustedes qué opinión le merece algunas declaraciones que entrega Juan Camilo Restrepo luego de ya haber firmado nuevamente este preacuerdo, si se puede decir de esa manera? Bueno, este conflicto, esta guerra en Colombia es muy difícil. Nosotros cuando nos entramos a dialogar con la invitación que nos hizo el presidente Santos, él fue el que colocó las condiciones, dijo: vea, para hablar con ustedes los helenos vamos a hacer 3 acuerdos. Vamos a hacer diálogos en directo, o sea, no vamos a tener intermediarios. Vamos a hacerlo en medio del conflicto y vamos a hacerlo por fuera de Colombia. Esos fueron los puntos que fijó el gobierno al inicio de todos estos diálogos, incluidos los exploratorios. Entonces, cuando personajes del gobierno, no sé si Juan Camilo u otro, dicen que nosotros estamos faltando a la palabra, me están diciendo una cosa que no es cierta, porque los que dijeron que íbamos a dialogar en medio del conflicto fueron ellos. Y nosotros siempre hemos dicho, pues creemos que no es lo mejor, y es mejor acompañar el diálogo de un cese, pero ellos no han querido. Entonces, si ellos no han querido, no tienen autoridad para exigirnos que mientras que está dialogando, las estructuras nuestras pues hagan operaciones militares, porque entre otras en todo Colombia hay operaciones militares del Estado, del gobierno, de los paramilitares. Pues esto es una guerrilla que se defiende y resiste. Entonces, si nosotros nos defendemos, entonces dicen que es que estamos faltando a la palabra. Entonces, eso no es cierto, porque los que escogieron que se hiciera el diálogo en medio de la guerra fue el gobierno, no nosotros. Y vuelvo y les digo, para nosotros lo mejor es que eso no sea así, que hagamos el diálogo en medio del cese. 6 de la mañana, 53 minutos. Tenemos a esta hora al comandante Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla del ELN, que nos está concediendo muy amablemente desde el Ecuador una entrevista para las Super Noticias del Valle. Comandante Pablo Beltrán, hablemos ahora sobre el tema de Odín Sánchez. Ustedes en ese pacto que se ha firmado por parte del gobierno nacional y de ustedes, la guerrilla del ELN, pues se habla de la liberación de Odín Sánchez el próximo 2 de febrero, y a eso obviamente en línea
entregar también por parte del gobierno dos gestores de paz y también los indultos que se habían prometido desde hace algún tiempo, como se había hecho inicialmente y donde el gobierno nacional, según ustedes mismos, había incumplido. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa liberación? ¿Ustedes van a liberarlo, van a esperar? ¿Eso va a ser de manera bilateral de gobierno y guerrilla o cómo van a hacer ese tema y cómo avanza el tema de la liberación de Odín Sánchez? En la mesa hemos acordado que haya una comisión humanitaria conformada por los 6 países garantes, que son Ecuador, Venezuela, Chile, Cuba, Noruega, Brasil. Entonces, diplomáticos de estos 6 países van a acompañar la entrega de los compañeros nuestros que van a ser indultados ese mismo día, y ese mismo día otra parte de esa comisión humanitaria va a ir al Pacífico colombiano a recibir al señor Sánchez. O sea que la comisión humanitaria, la que también están varios obispos que ha nombrado la conferencia episcopal para acompañar esta mesa de diálogo, y por supuesto va a estar el Comité Internacional de la Cruz Roja, que siempre acompaña estas operaciones. Entonces, esa comisión se va a subdividir, una parte recibe los compañeros indultados del ELN y otra parte recibe al señor Sánchez. Eso se hace todo el mismo día. Señor Pablo Beltrán, se hablaba acerca de un dinero, usted lo dijo hace algunos días, de un dinero que se recibió por parte de la guerrilla del ELN, una parte de ese dinero por la liberación de Odín Sánchez. En Colombia pues eso suscitó varias opiniones, una de ellas es que no se podía hablar como un gesto de paz la entrega de Odín Sánchez cuando ya el ELN había recibido un dinero. Se habla de una posibilidad de devolver ese dinero. ¿Eso está en las posibilidades o qué opinión le merece pues esas opiniones, valga la redundancia, de los colombianos asegurando que no es un gesto de paz? La guerrilla se le cobra impuestos a toda la gente en la zona, todas las actividades económicas, y en especial se le carga la mano a la gente que desfalca, que defrauda los bienes públicos. Eso se llama corrupción. Y esta familia tiene un prontuario más o menos amplio que tiene que ver con casos de corrupción contra el Chocó, contra el departamento, y por eso se escogió a esta familia para cobrarle un impuesto. Esa es la verdad y eso lo hemos dicho. Pero una vez en la mesa se hizo el acuerdo, el gobierno solicitó que lo liberáramos, entonces ese propósito económico dejó de ser el objetivo de la retención del señor, y ahora que se hace el acuerdo con una fecha de liberación, pues se va a cumplir y lo vamos a cumplir y va a ser liberado como se anunció acá en Quito. Señor Beltrán, usted habla acerca de los actos de corrupción por parte de esa familia, la familia de Odín Sánchez, y yo quiero preguntarle, ustedes hablaban hace un tiempo también acerca de que la retención o el secuestro, como se le dice realmente a ese caso, tiene que ver con que se le iba a realizar un juicio político. ¿Bajo qué argumentos el ELN le iba a hacer este juicio político y cuál fue la condena, si se condenó realmente a Odín Sánchez? Por lo general, este tipo de juicios, y nosotros lo hemos hecho en otras partes de Colombia, se trata de expropiar a los corruptos. Entonces una parte se destina a obras en las comunidades o a que devuelva lo que se robó, y la otra parte queda como impuestos para la guerrilla. En este caso ellos tienen cargos, ellos se han defraudado dineros del CIVIDEN, que atiende los sectores más pobres en salud, se han llevado dinero de la sobretasa de la gasolina, ese sistema de salud, incluso esas condenas están en la Corte Suprema. También en la Corte Suprema hay condenas contra esta familia por llevar el paramilitarismo del Golfo de Urabá hacia el interior del Chocó. También hay cargos por compra de votos. Entonces, ellos saben que han hecho sus maldades, y ellos saben también que como están ligados a los partidos que gobiernan, se las ingenian para que, pese que haya cargos muy graves, eludir la justicia. Entonces lo que nosotros hacemos es recordar que sí hay
cargos en contra de ellos, por eso se les retuvo, por eso se les cobró un impuesto, y por supuesto que al volverse esto un debate político, también nosotros consideramos de que si el gobierno dice que los liberemos y también cumple indultar compañeros nuestros y liberar compañeros nuestros, entonces se vuelve un tema político, y también pudiéramos decir, entonces reciben un cierto indulto de nuestra parte. Precisamente en el tema de los indultos y de los gestores de paz, ustedes ya tienen la lista de quiénes serán estas personas. Ya usted nos podría brindar quiénes serán estas personas indultadas y qué papel van a jugar dentro de la mesa de diálogo. Bueno, mire, lo que está contemplado es en los acuerdos que se nombran 2 gestores de paz, que son los compañeros nuestros que están en la cárcel de Bellavista, en Medellín, Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez. Ellos, al ser nombrados como gestores de paz, quedan en función del plan de la delegación de paz, de diálogo. Pero los 2 indultados son compañeros que inclusive el uno pertenece a las estructuras nuestras del oriente colombiano y el otro del sur de Bolívar. Ambos tienen casos serios de salud, son lisiados de guerra. Entonces ellos están en unos tratamientos de salud, y por ahora lo prioritario es que, como hay una crisis penitenciaria tan grande de hacinamiento y falta de atención de salud, ellos están en una situación muy delicada. Prácticamente lo que se impone para ellos es mejorar la atención de salud para que por lo menos tengan aliento para recibir el indulto. 7 de la mañana en punto, continuamos con Pablo Beltrán, comandante de la guerrilla del ELN, jefe negociador de dicho grupo armado que se encuentra en el Ecuador, hablando de paz y acerca de estas conversaciones. Llevamos con él algunos minutos hablando de diferentes temas. Comandante Pablo Beltrán, quiero también hacerle otra pregunta, y es el tema de la preocupación que tienen algunos colombianos acerca de algunos guerrilleros de las FARC que pues han decidido no acogerse a este proceso de paz. ¿Ustedes en las filas del ELN han recibido algún miembro de las FARC? ¿Es cierto que se están de pronto pasando de un grupo a otro estas personas que de pronto no quieren acogerse a ese proceso de paz entre las FARC y el gobierno nacional? Esos son más bien especulaciones de muchas personas que viven haciendo tertulia política en Bogotá y en otras partes. Pero eso en el terreno, en las regiones no ocurre. Lo que sí ocurre es que como el paramilitarismo, las fuerzas de la extrema derecha viven atacando y cada vez atacan más y persiguen más a defensores de derechos humanos, activistas sociales, ambientalistas, ahí están los datos. Entonces, ante esa arremetida de persecución política contra todo el que no está de acuerdo con el gobierno, y si los compañeros de la FARC se concentran en zonas para todo el proceso de paz de ellos, hay mucha población y muchas comunidades que sí nos pide, oiga, venga, ayudan, esto es un asunto de supervivencia, ¿cómo hacemos? El paramilitarismo crece, nos están atacando. Entonces sí tenemos muchas comunidades y muchas regiones que piden que estemos allá y que los acompañemos. Eso sí ocurre en el día a día en todas las esquinas de Colombia, porque en última es un problema de supervivencia. Eso sí ocurre, y eso sí no lo analizan en Bogotá los que se dedican a eso 24 horas y viven de eso. Comandante, ¿qué tan unido se encuentra la guerrilla del ELN en torno a este proceso de paz? Yo conversé en Venezuela con algunos otros comandantes, recibí pues una invitación por parte de ustedes y la acepté para conocer más acerca del proceso de paz, y sé que ustedes pues obviamente desde el COSE vienen trabajando de una u otra manera, de manera articulada, pero hay de pronto entre esas reuniones que se encuentran alguna que otra un reparo acerca de este proceso de diálogo por parte de alguno de los comandantes, o todos están de manera unilateral pensando en que el anhelo es la paz? Lo importante es que hubo un Congreso Nacional Interno del ELN que por consenso dijo, vamos a experimentar este camino de la solución política, vamos a aceptar la invitación a dialogar que hizo el gobierno, y eso es lo fundamental. Ahora, no quiere decir que no haya dudas. La principal duda que hay es, bueno, si el gobierno está diciendo hablemos de paz, porque en la vida diaria de todas las partes de Colombia cada vez mueren más gente, activistas sociales que hacen la lucha política legal. Entonces la pregunta que
nos hacemos muchos compañeros es, si nos están invitando a hacer lucha política legal, a sacar la violencia de la política, ¿por qué en los hechos eso no se refleja? ¿Por qué nadie asume responsabilidad por esas cosas? ¿Por qué dicen que es que hay una mano sombría que hace eso y no saben quién es? Eso es falso, ellos saben quién es. Hay una extrema derecha interesada en que todo el que piense distinto, el que le lleve la contraria al régimen, se muere. Entonces hay mucha gente silenciada, y el que medio se atreve a tener una actividad social o política alternativa, distinta a los partidos tradicionales, se muere o se tiene que ir de Colombia. Hay 8 millones de colombianos exiliados por fuera de las fronteras. Hay 6 millones, 7 millones de desplazados. Entonces eso a nosotros sí tenemos serias dudas, que si bien hay un lenguaje conciliador en la mesa, en la vida diaria, la persecución política contra la izquierda y contra todo el que piensa diferente sigue creciendo, y eso se cuenta en muertos. Entonces esa sí es una duda muy grande que existe en todo el ELN. Comandante Pablo Beltrán, acerca del tema de la carta enviada por varios académicos, intelectuales y todo este tema, pues apoyando el proceso de paz y pidiendo, ayer el máximo comandante de la guerrilla del ELN, pues entregó unas declaraciones. ¿Qué hay para decir sobre esto, acerca de esa petición por parte de esos académicos y esos intelectuales acerca del proceso de paz? Que sí es muy importante que sectores de la intelectualidad colombiana, de los académicos, se preocupen por la paz del país. Eso es un deber, preocuparse por el Estado de Colombia. Ahora, en los análisis, ellos dicen que hay que aprovechar el tiempo. Claro, hay que aprovechar el tiempo. Esto lleva, desde que mataron a Gaitán, llevamos 7 décadas en una guerra. Hay que bregar a salir rápido de eso. Pero entonces, lo que a nosotros nos parece es que aquí hay dos partes. Si fuéramos a sacar la violencia de la política, se nos dice a la guerrilla, bueno, entonces dejen de pensar que se van a tomar el poder por las armas. Entonces nosotros como guerrilleros decimos, bueno, entonces que esa minoría gobernante, dominante, deje de usar las armas para mantenerse en el poder y para que no lo tumben de ahí. Son 2 los esfuerzos que hay que hacer, no solamente uno. Entonces hay que colocarle términos y exigencias a ambas partes, no a una sola. Entonces a mí me parece que la carta está cargada casi como que es que nosotros somos los que no podemos y entonces la responsabilidad para sacar a Colombia de la guerra es nuestra. No, eso es de 2 partes. Entonces en ese sentido me parece que es un poco unilateral la carta, y sería bueno que también al establecimiento, al régimen, se le reclame responsabilidades. Ahora, entendemos también que cuando una carta de esas, con esas firmas tan importantes, no le hace reclamos al régimen, es que también eso da miedito, y la gente también se silencia, y también comprendemos eso, que es que aquí no todo el mundo tiene la misma libertad para hablar. Entonces en ese sentido, es muy bueno que haya el reclamo, es muy bueno que haya la preocupación, pero yo agrego que es muy bueno que entendamos de que para sacar este país de esta situación de guerra, hay 2 partes y hay que exigírsele a ambas partes. Comandante Pablo Beltrán, hablemos ahora de temas coyunturales, temas que pues han anotado en primera plana a nivel nacional las noticias, y tiene que ver, primero hablemos del tema de Odebrecht, una empresa brasileña que, como usted sabe, al parecer ofreció varios dineros en diferentes países, y en Colombia se hablan de cerca de 11 millones de dólares para lograr algunas concesiones viales. ¿Qué opinión le merece a ustedes como guerrilla del ELN eso que se está viendo en los últimos días en Colombia? Bueno, pues primero que se sepa que hay corrupción, que se sepa que esa corrupción tiene carcomidas las estructuras del Estado y de los grandes contratistas, y que eso es una sola rosca. Eso es importante, o sea, que a la sociedad se le diga la verdad. Y frente a eso, pues nosotros pensamos que lo importante es que haya movilización y presión social contra eso. Eso no se arregla creando más contralorías o fiscalías. Es que la gente se indigne y se le atraviese a eso y haya presión y sanción social contra eso. Eso no solamente debe haber un rechazo desde las instituciones, porque las instituciones tienen todo ese problema muy adentro. Ya este magistrado Pretel no era de las altas cortes,
y ahí está llegándose a cubrirse. Entonces esa situación que se diga que solamente en la ampliación de la refinería de Cartagena se robaron 8,5 billones de pesos, o que Salucop se robaron cerca de 2 billones de pesos, vaya sumando. Entonces unos dicen que al año la corrupción llega a más de 30, los otros más de 40, los otros más de 50 billones. Eso es muy serio. Entonces si se hacen reformas a los impuestos para recoger dineros, se lo sacan del bolsillo a la clase media y al pueblo, pero esos dineros se los roban los burócratas y se los roban los empresarios contratistas, pues eso indica lo mal que está el país, y por eso ya uno ve que en las campañas que van hacia 2018 ya la lucha contra la corrupción comienza a aparecer como una bandera de igual peso que la lucha por la paz. Entonces son grandes propósitos nacionales que no deben depender solamente de los políticos de oficio. Cada ciudadano debe indignarse con eso. Ya lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos. Sube un presidente que hace todas las maromas que hizo para montarse, pero ahí sale el sábado miles y miles de mujeres a decir, bueno, tienen que respetar nuestros derechos, nosotros también somos gente. O sea, ante esas crisis de la democracia, la salida es que la gente participe y se indigne y presione y se movilice. Esa es la solución. Comandante, en otros temas también que han sido noticia, tiene que ver con el nombramiento como vicepresidente del general retirado Óscar Naranjo y la salida de Germán Vargas Lleras de ese lugar para aspirar a la presidencia de la República. Hablemos puntualmente primero de Germán Vargas Lleras. ¿Qué opinión le merece a ustedes como guerrilla esa posible candidatura presidencial del vicepresidente Germán Vargas Lleras? Pues lo que todo el país ha visto era que siendo vicepresidente se oponía a los esfuerzos de paz del gobierno. Imagínense cómo será el peso político que él tiene, que lo tenían que estar ahí adentro llevándole la contraria a lo que dice el gobierno en términos de búsqueda de la paz. Pero además, si lo que están destapando es la corrupción de todo ese sistema de contratistas, acuérdense que todo el monopolio de los contratos de infraestructura, que supuestamente es el punto que le va a dar una revitalización a la economía colombiana, estaba en manos de este vicepresidente. Entonces, si están destapando por abajo, diga cuándo van a tocar eso a los sectores más altos del Estado que tienen que ver con esa contratación. Entonces, fíjese que las dos banderas que decíamos ahora, que era la paz y la lucha contra la corrupción, pues vamos a ver este señor cómo las va a tomar en su mano, y si es capaz de tomarlas en su mano, o es que las banderas le van a quemar la mano. Antes de continuar con el tema, comandante Pablo Beltrán, ya que usted toca esto de la posible candidatura de Germán Vargas Lleras y este tema, yo quiero preguntarle, y esa pregunta también me la hacían a través de redes sociales para hacérsela a ustedes, es cuánto estiman ustedes que dure este proceso de paz, porque la preocupación es esa, que Germán Vargas Lleras sea presidente poniendo ese ejemplo y no quiera continuar. ¿Cómo se van a llevar a cabo estos diálogos? ¿Ustedes creen que va a tardar lo que queda de la presidencia de Juan Manuel Santos, o cómo visionan ustedes este tema? Pues nosotros aspiramos a avanzar a buen ritmo, sin fechas perentorias, pero a buen ritmo y a conciencia, tocando punto por punto. Por ejemplo, el punto 1 es de la participación. No vamos a dejar que la participación se convierta en un adorno de esto, no haya de verdad una movilización, y que mucha gente que no ha sido tenida en cuenta no hagamos el esfuerzo porque hable y participe. Eso requiere un tiempo. No vamos a hacer entonces un asunto de una participación express para ajustarnos al calendario electoral de los políticos. No, hay que respetar esta búsqueda de la paz, y por supuesto que la gente vea la importancia de sacar a este país de la situación de conflicto en que está, y que incluso cualquier político que gane en 2018 sea la misma gente la que le exija que hay que respetar la continuidad de los esfuerzos por la paz, y que lo que se logró avanzar en este gobierno no se eche al cesto de la basura en el siguiente. Eso se logra si la gente presiona. Eso no se nos puede dejar solamente a los que estamos sentados en la mesa, que eso es un gran propósito nacional. Entonces esa es la aspiración nuestra, avanzar
y que el siguiente gobierno le dé continuidad a estos avances que se ha logrado con la guerrilla. Y esa presión la tiene que hacer en la sociedad colombiana, no los que estamos sentados solo en la mesa. Comandante Pablo Beltrán, en el primer preacuerdo que se había hecho en las negociaciones del año pasado acerca de los puntos que se iban a tocar en esa primera fase o en esa primera ronda de negociación pública con ustedes, con la guerrilla del ELN, pues se habló de que se iba a tocar el tema también de las víctimas y el tema de las retenciones, todo ese tema paralelo a esa mesa. En esta segunda opción que se ha dado, ¿se va a seguir tocando ese tema? O sea, ¿se va a tener el tema de las víctimas? Porque recordemos que hay un llamado por parte de la familia del médico Edgar Torres, pues que asegura que necesitan saber acerca de su familiar, y ustedes habían manifestado que en esta primera ronda se iban a tocar esos temas, ejemplo el de Edgar Torres y otros temas. ¿En esta se va a continuar ese tema? Sí, tiene razón. En Quito, el 8 de febrero, se va a iniciar una gran mesa sobre participación, que es el punto 1 de esta agenda, y otro tema paralelo, simultáneo, que se llama acciones y dinámicas humanitarias. Ahí aspiramos a ir haciendo acuerdos bilaterales entre las dos partes, para irle bajando intensidad a este conflicto. Y nosotros lo hemos dicho, todos los dolores de los colombianos son iguales, no hay ningún dolor que valga más que el otro, todos somos colombianos, todos los dolores pesan, y en esa lista de dolores vamos a colocarlos en la mesa para irlos resolviendo uno por uno. Y por supuesto que el punto 4 de la agenda, que es derechos de las víctimas, nosotros no vamos a esperar que las víctimas participen para que cuando lleguemos al punto 4 de la agenda, no, que las víctimas participen desde el inicio de la mesa. Entonces esa es nuestra voluntad. Bajo esa idea es que se colocó que haya ese tema humanitario paralelo al de participación, y la idea es que de verdad eso impacte en la realidad y vaya habiendo alivio, y esas medidas bilaterales humanitarias vayan en dirección a un cese bilateral. Esa es la pretensión con que nosotros nos sentamos a esa mesa a discutir esos puntos humanitarios. Señor Beltrán, en ese punto de acciones y dinámicas humanitarias que usted me habla, ¿van a tratar de llevarle al gobierno el tema del cese al fuego bilateral para que la mesa, pues de una u otra manera, sea más tranquila y llevar a cabo pues estas conversaciones y no en medio de la guerra? Ese es el fin buscado. Hacia allá deben ir estas medidas de rebajar la intensidad del conflicto. O sea que gradualmente nos vamos aproximando hacia ese cese. Comandante Pablo Beltrán, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que invita a que el uribismo, en cabeza del mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues nombre a una persona para que haga parte de este proceso. ¿Ustedes cómo ven esa petición del presidente Juan Manuel Santos? ¿Se suman a ella? Pues vean, nosotros por principio consideramos que hay que dialogar con todos somos colombianos. Y las personas que tienen esas posiciones políticas más a la derecha, pues también hay que escucharlas, que ellos nos escuchen y que discutamos y que miramos a ver si es posible lograr acuerdos. Esa es nuestra idea del diálogo. Y si el presidente invita a los seguidores del expresidente Uribe, pues razones tendrá y responde por eso, pero en lo que tiene que ver con el ELN, nosotros hemos dicho que precisamente en una situación de guerra uno habla es con los enemigos. Entonces en ese sentido nosotros estamos abiertos a hablar con todos los colombianos, con todas las posiciones políticas, y ya el presidente verá en su delegación cómo resuelve eso. Eso es de su soberanía. Comandante Pablo Beltrán, estamos casi a 9 días, 10 días de la liberación de Odin Sánchez. ¿Usted podría garantizarnos aquí que no va a pasar nada en estos 10 días que de pronto ponga en vilo esa liberación? ¿Se va a dar eso por parte del ELN o qué puede pasar? Esperemos que no, pero ¿qué podría pasar para que eso no se dé? Pues nosotros aspiramos a que el gobierno se mantenga en los acuerdos. Nosotros nos mantenemos en los acuerdos. Hay un protocolo de liberación que se va a comenzar a activar. Bueno, quizá en algún momento un sector de la cúpula de los militares que dijo que iba a intentar un rescate por la fuerza, quién sabe si todavía tengan esa intención. Entiendo yo que la familia dijo que no estaba de acuerdo. Nosotros pusimos esa preocupación en la mesa.
si hubiera un problema sería por ahí. De parte nuestra, lo que pensamos es cumplir lo que ya está acordado. Comandante Pablo Beltrán, para finalizar o para ir finalizando, ustedes a través de redes sociales estaban haciendo o acompañando, mejor, una denuncia de la familia del señor Omar Gómez. ¿Usted nos puede contar un poco acerca de quién es Omar Gómez y cuál es la denuncia puntual en contra del gobierno nacional? Omar Gómez era un comandante guerrillero nuestro en el Chocó, que en un combate fue muerto. Entendemos que fue el 30 de marzo, el día que estamos firmando en Caracas el acuerdo de agenda. Después el batallón de infantería de marina de esa parte, eso queda sobre el río Virudó, que desemboca al Pacífico, dijo que lo había dado de baja, más o menos el 8 de abril, y ahí para acá las familias de él ha estado con ayuda de la Cruz Roja Internacional y de los obispos pidiendo por el cadáver, y el gobierno se ha negado a entregar el cadáver. Nosotros colocamos este tema en la mesa, los señores del gobierno dijeron: hombre, nosotros de eso no sabemos, vaya pregúntele a los de la Infantería Marina, que ellos sí saben, y entonces los de la Infantería Marina no dicen. Entonces lo que nosotros decimos es, cuando el gobierno no da razón a la familia de ese cadáver para darle una sepultura digna, algo esconde. Entonces que se atrevan a decir la verdad de qué pasó y que lo digan. Eso, toda familia necesita tranquilidad frente a eso. Entonces nuestro llamado es a que el gobierno deje de mantener callado, y la infantería, ese batallón de infantería marina, diga la verdad de las cosas, y a la verdad no hay que temerle, por dura que sea la verdad, lo mejor es la verdad. Entonces ese es nuestro pedido, que digan la verdad sobre este compañero, que para nosotros, mientras que no aparezca el cadáver, es un desaparecido, y de pronto sectores de la familia de él creerán que es que lo tienen detenido, prisionero. Entonces es mejor despejar esas dudas, porque eso es un dolor. Entonces no queremos de que eso siga así. En otro tema que se ha venido presentando, en especial en el Valle del Cauca y el norte del departamento del Cauca, es el asesinato de líderes sociales. Las autoridades, en parte, en los comunicados que envían, responsabilizan a la guerrilla del ELN de estos hechos, algunos de ellos también personas que se oponen al tema de la minería ilegal. Ustedes aquí nos pueden hablar sobre ese tema, confirmar si eso es cierto o no, de la responsabilidad de la guerrilla del ELN en esos ataques a líderes, y dos, el tema de los amenazas a algunos personeros de municipios del norte del Valle del Cauca. No. Primero, amenazas. Cada vez que ha habido una amenaza, nosotros hemos tratado de esclarecer y desmentir. Frente a los muertos, en algunas partes del sur del Cauca, en Almaguer, allá hay una banda, hay una mina que está en contra de esos líderes comunitarios, contrata una banda para atacarlos. Dicen que gente de esa banda está relacionada con nosotros lo hemos desmentido. Y si alguien ha usado el nombre del ELN para eso, no solamente lo desmentimos, sino que le vamos a exigir responsabilidad por eso. Entonces, en ese sentido, aprovecho para aclarar que eso no es nuestro, y hay un tipo que le dicen alias Cazuelo, y la fiscalía sabe que él mismo ha dicho que no es del ELN. Entonces, en ese sentido, ahí están en Popayán las declaraciones que le ha dado a la SIGIN. Nosotros las hemos estado revisando. Entonces, no solamente es lo que dice el ELN, sino que los mismos organismos investigativos del Estado ya concluyeron de que no se trata de cosas ligadas al ELN, pero eso no se sabe. Entonces yo aprovecho para informarlo. Comandante Pablo Beltrán, un tema que me acaban de escribir algunas personas a través de redes sociales es el tema de los menores de edad que ha tenido la guerrilla de las FARC. ¿En el ELN pasa algo similar? ¿Pasa que hayan menores de edad en esa guerrilla? Nosotros por principio no incorporamos menores de edad. Ahora, si hay muchas zonas de Colombia donde los desplazados son bastantes, los niños quedan por ahí sueltos. Entonces lo que se trata es de organizar manera para que todas esas familias destruidas
los niños y los menores de edad no vayan a la delincuencia, las muchachas no vayan a la prostitución, y se toman medidas con las comunidades para organizar eso, pero eso es distinto a que nosotros incorporemos. Nosotros tenemos un código interno que se ajusta al derecho internacional humanitario, que coloca un tope de edad para incorporar, y eso lo mantenemos. O sea, eso no, para nosotros es claro. Es una cosa es que nosotros ayudemos a recoger niños que quedan sueltos de familias desplazadas y a organizarles soluciones con las comunidades, y otra cosa es que nosotros los incorporemos. No tenemos ningún interés en eso. Comandante Pablo Beltrán, antes de ir cerrando esa entrevista, ¿cuál es el mensaje para los colombianos? Uno, como siempre lo he dicho, para los que no creen en este proceso de paz, y dos, para las personas que sí están creyendo en que hay una posibilidad, y es el diálogo entre ustedes y el gobierno nacional. Bueno, un dirigente liberal muy famoso, muy prestigioso, que se llamó el maestro Darío Echandía. Es decir, era mejor echar lengua que echar bala. Entonces, siempre va a haber problemas. Entonces los problemas hay que hablarlos, discutirlos, acordar, y no buscarle salidas de fuerza. Esa es la salida para Colombia. Aquí siempre va a haber intereses en pugna y en contradicción, pero todo eso se puede discutir, a pactar y acordar y llegar a cumplir acuerdos. Esa es la salida para este país. Y no que cada problema, entonces que el uno piensa imponerle sus intereses a los otros por la fuerza. De eso es que tenemos que salir. Y en eso es que hay que educar a las nuevas generaciones, que lo mejor es tener una cultura de conciliación y acuerdo que una cultura de imposición. Entonces son cambios muy profundos que requiere la sociedad colombiana, y de los cuales cada uno de nosotros, las colombianas y los colombianos, tenemos que apersonarnos y no dejarles esfuerzo solo a los políticos, porque a ellos no les interesa. Así como está el país, a ellos les sirve, pero para el resto del pueblo, como está el país, no nos sirve. Entonces eso hay que cambiarlo, y eso no lo cambia otro por uno, eso lo cambia que cada uno se meta, se indigne, como decimos, se emberraque con esta situación y briegue y coloque su grano de arena para que esto cambie. Entonces, cuando hay crisis de democracia, que es lo que reflejan todos esos referendos que hay en el mundo, la crisis de democracia se resuelve es que la gente le mete el hombro a los problemas de su país y se comprometa por sacarlos adelante. Ese es nuestro llamado. Por eso queremos que esta mesa de diálogo sea una mesa de una muy amplia participación de la gente que nunca ha participado y que nunca ha opinado sobre cuál es el rumbo que debe tomar Colombia. Pues comandante Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla del ELN, esperamos que este próximo jueves 2 de febrero pues tengamos en los titulares, 1, la noticia de la liberación de Odín Sánchez, 2, la liberación o el indulto por parte del gobierno nacional de los 2 guerrilleros que se encuentran en las cárceles, y asimismo el nombramiento de los 2 gestores de paz para que el próximo también miércoles 8 de febrero se inicie de la mejor manera pues esta mesa de diálogo. Agradecerle a usted por esa gentil atención con nosotros el día de hoy, comandante. Bueno, gracias a usted, a SUPTE, y que los medios de comunicación deben ayudar a enterar de los problemas del país y a comprometer a los colombianos y a las colombianas con el cambio y las soluciones para este país. Entonces, muchas gracias a ustedes, a su audiencia, y que tengan un buen día, y esperamos su energía positiva para que estas conversaciones salgan adelante. Así será, comandante. Desde Supernoticias del Valle, pues siempre hemos estado comprometidos con el tema de la paz, el anhelo de paz para todos los colombianos, y por esa razón pues siempre manejamos la objetividad en este tipo de entrevistas. Escuchamos ambas partes, escuchamos al gobierno nacional, con el que hemos intentado también pues lograr una entrevista con Juan Camilo Restrepo, quien se había comprometido pero hasta el momento pues no ha cumplido, y a ustedes también agradecerles obviamente por escucharnos y por atender las preguntas que hemos tenido. Con nosotros estuvo el comandante Pablo Beltrán, comandante del ELN, jefe negociador de dicha guerrilla, quien en este momento pues adelanta en el proceso de paz el inicio de la mesa pública con este grupo. 7 de la mañana, 30 minutos, después de las 8.